Hombre pierde todo lo que ama, pero lo que sucede después cambiará su vida para siempre. La historia comienza en un tranquilo vecindario de una ciudad llamada San Jerónimo, donde la vida parecía transcurrir con una monotonía casi hipnótica. Las calles, bordeadas por árboles de hojas marchitas, parecían perpetuamente atrapadas en un otoño interminable. Las casas, con sus fachadas desgastadas y sus ventanas opacas, eran como testigos mudos de historias que nunca se contaron. Entre esas calles, en una modesta casa de ladrillos gastados y persianas entreabiertas, vivía Ernesto. A sus 52 años, Ernesto se sentía como un espectador en su propia vida. Cada mañana, el despertador rompía el silencio de su habitación fría, y cada noche, el mismo ritual de soledad se repetía. Su casa, aunque habitada, parecía vacía. El eco de sus pasos retumbaba en las paredes, y la televisión encendida solo para llenar el vacío no lograba ahuyentar la sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Su matrimonio roto era una herida abierta. Los recuerdos de las discusiones, las miradas frías y las palabras no dichas aún lo perseguían. Su relación con su hija, Camila, era apenas un hilo delgado sostenido por mensajes esporádicos y llamadas breves. Cada notificación en su teléfono le generaba una mezcla de esperanza y temor, pero la mayoría de las veces solo era publicidad o alguna oferta irrelevante. Ernesto trabajaba en una fábrica, donde el ruido constante de las máquinas y el olor a metal caliente eran parte de su rutina. Sus manos, marcadas por callos y cicatrices, parecían contar una historia de trabajo duro, pero su corazón contaba otra muy distinta, la de un hombre que, alguna vez, había soñado con ser músico. Pero esos sueños, al igual que su guitarra empolvada en un rincón de su pequeña sala, parecían haber quedado atrapados en un pasado que ya no le pertenecía. Sin embargo, lo que Ernesto no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de una manera inesperada y profunda. Porque a veces, en medio de la monotonía y el silencio, la vida nos susurra nuevas melodías, y todo lo que se necesita es estar dispuesto a escuchar. Desde joven, Ernesto había soñado con convertirse en músico. Su guitarra, ahora empolvada en un rincón de su pequeña sala, había sido su compañera durante años. Aquella guitarra, de madera desgastada y cuerdas envejecidas, guardaba en su interior no solo melodías, sino también las esperanzas de un joven que alguna vez creyó que la música podría ser su vida. Ernesto solía pasar horas en su habitación componiendo. Las paredes, cubiertas de afiches de bandas legendarias, eran testigos de sus noches en vela. Cada acorde, cada letra escrita en los márgenes de sus cuadernos escolares, era una manifestación de su alma. Sus composiciones, cuidadas con el esmero de un artesano, hablaban de amores imposibles, de libertad y de esos anhelos que solo se sienten con intensidad en la juventud. Sin embargo, la realidad golpeó pronto. El embarazo de su entonces novia, ahora su exesposa, lo llevó a tomar un empleo estable. Los sueños de escenarios y aplausos se trocaron por jornadas laborales largas, uniformes de fábrica y turnos nocturnos. La guitarra quedó relegada a un rincón, cubierta lentamente por una capa de polvo, como si el tiempo mismo intentara silenciar aquella voz interior. Con cada factura que llegaba al buzón, con cada gasto imprevisto, Ernesto sentía que su pasión se alejaba más. Su música, antes un río caudaloso, se convirtió en un murmullo débil, casi imperceptible. Y así, el joven soñador se transformó en un hombre que, aunque seguía respirando, había dejado de vivir realmente. A lo largo de los años, Ernesto se adaptó a una vida de obligaciones. Las mañanas comenzaban siempre igual, el sonido insistente del despertador, un café negro y amargo, y el trayecto silencioso hacia la fábrica. Su vida se había convertido en una secuencia de rutinas monótonas. Las largas jornadas laborales lo consumían. Las máquinas, con su incesante zumbido, eran una especie de banda sonora que marcaba el compás de su agotamiento. Sus manos, endurecidas por el trabajo, parecían ajenas a la suavidad de las cuerdas de su guitarra, que permanecía olvidada en un rincón de su casa. El cansancio físico era solo una parte de su desgaste. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Su matrimonio se había convertido en un escenario de conversaciones triviales y silencios incómodos. Las cenas en la mesa, que alguna vez estuvieron llenas de risas y sueños compartidos, ahora eran momentos de mera coexistencia. Su esposa, cansada de la ausencia emocional de Ernesto, comenzó a buscar su propia vida fuera de esas paredes. Poco a poco, el amor que alguna vez los unió se desvaneció, dejando solo los escombros de una relación rota. Su hija, Camila, creció en medio de esa distancia. Aunque Ernesto estaba físicamente presente, emocionalmente siempre parecía estar en otro lugar. Camila aprendió a no esperar demasiado de su padre. Sus logros en la escuela, sus preocupaciones adolescentes y sus sueños quedaron relegados a charlas con amigos o, en el mejor de los casos, con su madre. Cuando Camila se fue a estudiar a otra ciudad, su partida dejó una casa aún más vacía. Su relación con Ernesto se redujo a llamadas ocasionales, donde las preguntas se respondían con monosílabos y los mensajes de texto se convirtieron en simples recordatorios de fechas importantes o saludos por compromiso.
Ernesto, aunque no lo demostraba, sentía cada uno de esos vacíos. Sabía que había perdido más que un matrimonio, había perdido la oportunidad de ser un verdadero padre, de ser un compañero, de ser él mismo. Sin embargo, en su mente, el tiempo para cambiar ya había pasado. Lo que no sabía era que la vida, a veces, nos ofrece segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, Ernesto escuchó una melodía proveniente de un parque cercano. Las notas flotaban en el aire como un eco de un pasado lejano. Un grupo de jóvenes tocaba música en vivo y la guitarra resonaba con una familiaridad que le apretó el corazón. Cada acorde era como un latido que reanimaba su alma adormecida. Se acercó sin darse cuenta, atraído por esa conexión casi mágica con la música. Se quedó de pie, entre la multitud, con las manos en los bolsillos y los ojos vidriosos. Uno de los chicos, al notar su interés, le ofreció la guitarra con una sonrisa. Ernesto dudó, pero algo dentro de él lo empujó a aceptar. Tomó la guitarra, sintiendo su peso y la textura de la madera bajo sus dedos. Sus manos temblaban, no solo por la falta de práctica, sino por el miedo de descubrir cuánto de aquel músico seguía vivo en su interior. Con un suspiro profundo, tocó algunas notas. Al principio, torpes, inseguras. Pero luego, como si un interruptor se activara, la música comenzó a fluir. Las cuerdas vibraban con un tono melancólico, y cada acorde parecía arrancar un pedazo de su historia. La multitud se quedó en silencio, como si de repente se hubiera roto la barrera entre lo cotidiano y lo extraordinario. Esa noche, Ernesto desempolvó su vieja guitarra y comenzó a tocar. Las cuerdas, aunque oxidadas, aún producían un sonido dulce. Poco a poco, la música se convirtió en su refugio. Empezó a componer de nuevo, esta vez con una madurez y profundidad que antes no tenía. Su hija, al escuchar una de sus grabaciones caseras, le escribió un mensaje: «Papá, no sabía que tocabas así. Me encantaría escucharte en vivo». Ernesto decidió participar en una noche de micrófono abierto en un café local. Aunque estaba aterrado, la respuesta del público fue abrumadora. Su historia de redención a través de la música tocó corazones. Lo invitaron a participar en más eventos, y su nombre comenzó a sonar en pequeños círculos musicales. Pero justo cuando parecía que todo iba bien, Ernesto recibió una llamada: su hija había tenido un accidente de tráfico. El golpe fue devastador. Ernesto viajó de inmediato, pasando días en el hospital junto a Camila. Durante ese tiempo, tocaba su guitarra en la sala de espera, y su música se convirtió en un bálsamo no solo para él, sino también para otras familias que atravesaban momentos difíciles. Camila, al despertar, le pidió que siguiera tocando. En ese momento, padre e hija se reencontraron de una manera profunda y sincera. Tras la recuperación de Camila, Ernesto organizó un concierto benéfico en el hospital. La música, que había sido su refugio, se convirtió en una herramienta para ayudar a otros. Su historia se difundió, y pronto, Ernesto no solo era conocido por su talento, sino también por su capacidad de transformar el dolor en esperanza. Este relato, El camino de las segundas oportunidades, nos recuerda que nunca es tarde para reconectar con nuestros sueños. A través de la perseverancia, el amor y la capacidad de transformar las heridas en melodías, podemos encontrar un propósito en la vida. Esta historia invita a la audiencia a reflexionar sobre el poder de las segundas oportunidades y la importancia de no dejar que las circunstancias borren nuestra esencia. La historia concluye con Ernesto en el escenario, frente a una audiencia diversa, con su hija entre el público. Las luces del escenario iluminan su figura y cada acorde de su guitarra resuena en el aire, cargado de emoción. Al tocar la última nota, el silencio se convierte en una ola de aplausos, pero más allá del reconocimiento, Ernesto sabe que lo más valioso que ha recuperado es su conexión con la vida y con las personas que ama. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, se abre paso entre la multitud y sube al escenario. Sin decir una palabra, abraza a su padre con una calidez que disuelve los años de distancia. El público, testigo de ese momento íntimo, guarda silencio, comprendiendo que no solo están presenciando un concierto, sino una redención. Ernesto sonríe. En ese abrazo encuentra el perdón, la reconciliación y la certeza de que nunca es tarde para volver a empezar. Porque al final, las segundas oportunidades no siempre se presentan de forma obvia, a veces hay que buscarlas, lucharlas y, sobre todo, tener el valor de crearlas con nuestras propias manos y nuestro propio corazón. Si esta historia te inspiró, no olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte para ayudarnos a seguir compartiendo relatos llenos de esperanza y superación.